Bueno, hola a todos, estamos aquí en un nuevo podcast de... Pensad y fe. ¡Sí! Vamos, tío. ¿Qué pasa? Oh, Bueno, sí. hoy estamos con un invitado, como no, muy especial. Sí, como todos. Javi Sala, ¿te quieres presentar a nuestros espectadores? Me presento. Epa. Me presento. Bueno, me llamo Javi, tengo 21 años y estoy estudiando ingeniería aeroespacial. Y Dios. pues eso es de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? Hoy traemos un invitado especial. Tenemos un invitado inteligente, ¿eh? Exacto. Futuro ingeniero aeroespacial. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte, aparte de la presentación, es por qué decidiste estudiar ingeniería aeroespacial. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Lo estudiaste un poco porque te apetecía o qué? Pues es curioso porque yo de primeras no era muy buen estudiante cuando estaba en el instituto. Sobre todo en secundaria, la verdad es que me importaba bastante poco el sacar buenas notas y tal. Pero cuando empezamos bachiller, me di un poco cuenta que tenía que ponerme las pilas y tenía que empezar a sacar lo máximo de mí mismo, entre comillas. Y por aquella época también fue cuando descubrí a un youtuber que me moló un huevo, que supongo que igual lo conocéis, Javier Santaolalla. Sí. Y empecé a ver sus vídeos, y me empezó a interesar un montón pues de lo que hablaba, ¿no? De la física, el espacio, mecánica cuántica y todos esos temas. Entonces me empecé a interesar más por las matemáticas y por la física y como que pues me apetecía estudiar, me apetecía saber más y estaba todo el día pues eso, aparte de intentando sacar mejores notas porque tenía ya pensado el que quería estudiar una carrera de ese tipo matemáticas, física, Sí, y que sabía sabías que, tenías que sacar nota. claro, tenía que sacar nota y entonces dije, joder, si quiero llegar a esto voy a tener que currármelo en bachiller. Y al final es lo que empecé a hacer, ¿no? Empecé a estudiar, primero de bachiller lo saqué muy bien y en segundo de bachiller fue más o menos cuando cambié un poco la mentalidad, porque a mí las mates y la física me gustaban mucho, pero yo, el que fuese tan teórico no me acababa de gustar. Ya. Prefería aplicarlo a algo. Quiero decir que en bachiller se dan las cosas de, bueno, matemáticas y física de forma muy teórica y no había una aplicación práctica que tuvieras en la realidad, por así decirlo, de esto lo puedo usar para esto. Exactamente. A mí es lo que a mí me apetecía, o lo que empecé a ver que me apetecía más, ¿no? Claro. Las mates y la física del instituto, y luego también de la carrera de física, la carrera de mates, el doble grado, porque yo salí de primero de bachiller queriendo estudiar el doble grado de mates y física, porque a mí me gustaban mucho las dos asignaturas. Y dije, bueno, pues si puedo las dos, y por eso es por lo que necesitaba sacar tan buena nota. Pero luego empecé a pensar, bueno, pero claro, yo esto necesito aplicarlo a algún sistema físico, por así decirlo, ¿no? O sea, coger todas las mates y toda la física que había aprendido y decir, vale, pues voy a hacer esto, o voy a construir esto, o voy a diseñar esto, que al final es el máximo exponente de un ingeniero, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, pues a ver lo que puedo hacer con esto yo. Entonces, más o menos en marzo de 2019, ya el año en el que nos íbamos a graduar, en una reunión, en una charla de estas orientativas para las carreras, Sí. estaba yo sentado al lado de un compañero de clase, de Josep, y entonces me dijo, yo quiero hacer ingeniería aeroespacial. Y dije, ¿ingeniería aeroespacial? Yo tampoco Vaya mierda, ¿no? dije, Hombre, suena guapo, ¿eh? Suena increíble, la verdad. dije, vamos a ver lo que es esto. Porque claro, yo conocía ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Pero como a mí me gustaba mucho el espacio, las naves espaciales, todo lo relacionado con el cosmos, dije, bueno, pues igual puedo tirar por aquí. La ingeniería aeroespacial trata solo tema cohetes, pero más dedicado todo a espacio y tal, o también tratas aviones, aeronaves en plan terrestres, ¿sabes? Pues mira, ¿Cómo es una aeronave terrestre?
hay una gran diferencia, bueno, no una gran diferencia, pero hay un matiz entre ingeniería aeronáutica e ingeniería aeroespacial. Sí. Porque en algunas universidades, bueno, esta carrera se da o se imparte o se ofrece en la Politécnica de Sevilla, creo, en la Politécnica de Barcelona, en la Politécnica de Valencia, Hostia. en la Politécnica de Madrid y no sé dónde O más. sea, que también. no es una carrera que está en cualquier universidad, vamos. No, O sea, no, es sobre todo una carrera bastante exclusiva. exactamente, en las politécnicas y no en todas las politécnicas, vaya. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con... ¿Cuál es el matiz entre ingeniería aeronáutica e ingeniería aeroespacial? Pues a ti te dicen ingeniería aeronáutica y dices, vale, pues naves y barcos. Ah, pues yo pensaba que sí. Claro, es lo que la mayoría de gente piensa, pero los barcos se estudian, según tengo entendido yo, en ingeniería naval. Pues ingeniería aeronáutica se refiere a ingeniería de la navegación aérea. Hostia, vale. O sea, solo se enfoca En la aviación. en la aviación, exactamente. Vale. Entonces, ¿y por qué hay una distinción entre ingeniería aeronáutica e ingeniería aeroespacial? Porque en las carreras en las que el grado se llama ingeniería aeroespacial, tienes X créditos en los que te imparten cosas que tienen que ver con aviación general y luego otros créditos que se centran más en cohetes, vehículos lanzadores, etcétera, etcétera. Vale. Y por eso yo en Valencia, en mi carrera, tengo X créditos en los que que me imparten cosas que tengan que ver pues con cohetes, con mecánica de cohetes, motores cohete, etcétera, etcétera. Y el otro 90%, entre comillas, o 80%, estudio más aviación general que otra cosa. Pues Sí. aviación comercial, aviación militar, ¿Qué etcétera, te llama etcétera. más? A mí no estoy seguro todavía. El tema del espacio me gusta muchísimo. Sí. Pero la aviación privada es un sector que me interesa un montón también. El tema de diseño de jets privados, compañías de jets privados, etcétera, Sí. etcétera. A mí los aviones me gustan mucho. Cuando entré a la carrera, no es que pasara de ellos completamente, no es que me importaran una mierda los aviones, no, Sí, pero sí, me gustaba más todo el tema de espacio, etcétera, etcétera. Sí. Pero una vez te adentras y una vez, sobre todo en tercero y en cuarto, y una vez vas escalando los cursos de la carrera, pues al final es que, vamos, yo soy un friki de los aviones ahora. Qué guay, bro. Hostia. Y claro, ¿por qué estábamos hablando de esto? Ya, ¿por qué Estaba decidiste contando- estudiar ingeniería? Ah, exactamente. Entonces, es que me enrollo. Sí. Y claro, mi amigo me dijo, yo quiero estudiar ingeniería aeroespacial. Entonces dije, bueno, venga, vale, pues vamos a investigar un poquito, vamos a ver de qué va esto. Sí. Y a la hora de hacer el selectivo, dije, vale, hago el selectivo. Lo hago y luego creo que nos tocaba elegir poner las carreras. ¿Qué nota tenías que sacar? Yo Para poner en contexto a la gente. Claro, yo necesitaba sacar la nota de ingeniería aeroespacial en 2019 estaba en 13 con algo. O sea, ¿con algo arriba o...? Con algo abajo, Sí. O 13 sea, con... estamos Una hablando nota alta. de una nota rozando la excelencia. Exactamente. Rozando la perfección. Tenía, para asegurarte una plaza en la carrera, tendrías que haberte quedado cerca de la matrícula o haber sacado matrícula en bachiller y luego un selectivo muy decente. Tú Y en bachiller sacaste... yo en bachiller conseguí la matrícula de honor con un 9,42 de media, porque ese año se dieron bastantes matrículas, porque la nota, había X personas que teníamos la nota igual y entrábamos todos dentro de... Aparte del reconocimiento, ¿te dan algo? El primer año... no pagas el primer año, ¿no? No pago el primer año, exactamente. Vale. Que el primer año son unos 1.200 euros de matrícula. Pero me parece un mofe para que sea pública y... Ya ves. Es barato. O sea, es barato. Sí, o sea, sé que hablando de universidades, pero igualmente me parece un mofe. Pero bueno, es lo que hay. Sí, al final es lo que hay. Luego comparas con universidades privadas, veas el CEU. Sí. Y sí que es verdad que está Sí, mucho que igual mejor. medicina al mes es eso. y bueno, tú estabas contando lo de, bueno,
Te has quedado por el selectivo. Exactamente, yo hice el selectivo y luego dije, vale, pues vamos a ver qué carreras pongo primero, porque tú necesitas Te elegir... salió bien el selectivo. Claro, me salió bastante bien, ¿Qué nota conseguí un 12,71. A todo esto fue el selectivo de matemáticas. Fue el selectivo del mate- de, sí, de las mates Es difíciles, verdad. ¿El examen qué porque tal? el examen de matemáticas, ¿qué es lo que pasa? Había dos opciones, ¿vale? Sí. Había una opción en la que era complicada, ¿vale? Bueno, Sí. no es que fuese complicada, es que era un coñazo de hacer, Sí. ¿vale? Que era la opción A. Pero no tenía el problema de optimización. Que el Vale. problema de Ah, es optimización verdad, el problema de es algo, optimización. es algo que a la gente no le gusta nada. Pero no le gusta absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me encantaba eso. A mí me encantaba hacer, o sea, me gustaba muchísimo hacer problemas de optimización porque al final son escoger algo y mejorarlo. Sí. Y a mí eso era algo que me motivaba mucho. Qué guay, bro. Y entonces, y yo el problema de optimización había practicado un montón. Entonces, Sí. la opción B, que era la fácil, porque había 3 ejercicios. Los 2 primeros eran los fáciles, entre comillas, y luego tenías el problema de optimización. Sí. Entonces, claro, yo vi el problema de optimización y dije, pues aquí. Para ti era una O sea, para ti maravilla. fue, Para mí- surfear la ola. Yo terminé 15 minutos antes del examen, salí. Porque, o sea, yo vi la gente que estaba, Saliste, pero como que un se rey, moría, o sea, estaba la gente que se moría, entonces, claro, dije, bueno, vale, pues para poder fardar un poco voy a salir 15 minutos antes. ¡Qué puto padre! Voy a poner la No, no. música y voy a poner la cámara lenta. y voy a- Salgo 15 minutos antes y así puedo decirle a mi profesor de matemáticas que tengo un 10 en el examen. Y porque, claro, salgo yo, le digo a mi profesor, no sé qué, tengo un 10. ¿Vale? O sea, yo le dije, tengo un 10 en el examen. Y entonces luego vino toda la gente detrás mía llorando y dije, bueno, menos mal que consiguió salir 15 minutos. Porque, o sea, imagínate lo fácil que era la opción B, que terminé 15 minutos antes del examen. Javi bebiéndose un zumito ya y toda la gente llorando y Javi ahí. Yo me acuerdo disfrutando. de que yo iba a hacer el selectivo en julio, porque me palmé 3 y bueno, estaba con mi profesor particular ese día justo y me dijo, tal, vamos a hacer la opción B del examen, me acuerdo de hacerla. Y en plan, lo que tú dices, que al principio era súper fácil y luego llegas al problema de optimización, que si te lo habías estudiado y sabías más o menos hacerlo, pues tampoco, no sé. Claro. Pero la cosa es que mucha gente no había, creo que había una fórmula o algo Sí, así. o sea, era un mini problema de física, Sí. porque eran 2 coches, un coche que se iba para la izquierda y un coche que se iba para arriba, Sí. y lo que tenías que hacer era minimizar la distancia Sí. o algo así. Ya. Era un poco raro, Claro. pero no era súper complicado de sacar. Era más lógico que otra cosa. Exactamente. Muy Entonces, bien. claro, yo salí del selectivo con muy buenas sensaciones. Sí, Al final acabé sacando un 12,70 y algo. muy bien. Pero claro, yo dije, vale, ¿qué carrera pongo de primera opción? Voy a poner ingeniería aeroespacial porque sé que no voy a entrar, porque estaba muy alta y yo antes de saber la nota dije, bueno, la pongo la primera porque si no entro no pasa nada, pero si entro, entonces ya la tengo como primera opción y entonces ya me quedo ahí dentro, ¿no? Sí. Y de segunda opción puse matemáticas. Y de tercera opción creo que puse ingeniería industrial y la cuarta física. Entonces, claro, salen las notas del selectivo, bien, un 12,7, y luego salen las notas de corte. Y entré en ingeniería aeroespacial. Hostia, Y ¿cuál dije, fue la nota de corte? ¿Te acuerdas? se quedó en 12,4 por ahí. Hostia, o sea que- rozadillo. Que tú sacaste en total. 12,7. Y se quedó en 12,4 al final. Por Qué dos bien, décimas. bro. Por 3 décimas, 2 décimas y pico. Hostia. Hostia, Hostia, igual te salvaste por ese puto examen, bro. me salvé, sí, o o sea- me salvé por ese examen. O sea, Qué el guay, examen tío. de El selectivo exa- que el todo el examen mundo se quejó, no sé qué, te de las dio la vida matemáticas, ese examen. De hecho, te salvó a ti para entrar en es ingeniería. que fue justo eso, porque, por ejemplo, Josep, Sí. que el tío había sacado más nota que yo en la media de bachiller, tenía un 9,60 y algo, el tío no entró. Hostia. Joder. No entró y entré yo, que fue en marzo de ese mismo año, que me dijo, voy a hacer esto. Y yo, ¿ah, sí? Pues yo también. ¿Ah, sí? Pues yo entré y tú no. Pues espera, es que me pareció súper cómico porque, claro, al final yo acabé entrando y él no. Y Hostia. el tío, yo creo, hace 4 años que no le veo, y mira que estudiamos en la misma universidad, está haciendo ciencia de datos en la UPV, según las últimas noticias que tengo de él.
Pero es que es eso, al final yo acabé entrando, él no. No es que me ría de él, ¿no? Pero, pero me parece cómico, vaya. Exacto. Sí. Es un poco... Y es una... Porque a mí me dicen ingeniería espacial y me suena a física, en plan carrera chunga. Es difícil, ¿no? Es complicado, sobre todo, bueno, te iba a decir los primeros cursos, no, pero todos los cursos son complicados. O sea, al final tú entras y te dicen, no, segundo es más difícil, no, tercero es más... No, son todos los cursos difíciles. Porque, ¿cuál es la estructura de la carrera, por así decirlo? El primer año es como segundo de bachiller multiplicado por 4, ¿vale? Tienes física, matemáticas, química, dibujo técnico, que yo dibujo técnico es muy gracioso, pero dibujo técnico, como en mi escuela o sea, en la escuela de ingenieros, lo que es mi facultad, no tenemos mínimos, o sea, un 0 te hace media. Sí. Yo con los 2 exámenes teniendo un 0 en dibujo técnico, Hostia. aprobé la asignatura. ¿Ah, sí? Porque hubo un examen que el profesor nos dijo, bueno, si os sale muy mal, os lo pongo como una especie de trabajo. Pues nosotros hacíamos un huevo de trabajos de dibujo técnico y luego 2 exámenes. Sí. Y me lo contó como un trabajo y al final me acabó haciendo media y con el trabajo final, pues al final acabé aprobando la asignatura, ¿no? Pero en nuestra escuela mínimos no tenemos. Es una ventaja muy buena porque como nosotros tenemos 2 parciales al año, 2 exámenes al año, uno en noviembre y otro en enero, si sacas un 0 en el examen de noviembre, aún puedes aprobar en el examen de enero. Sacas ¿no? un 5 en el otro y ya está. Claro, y con los trabajos, con las prácticas, Qué guay. etcétera, etcétera. Está Pero muy bien. ¿qué pasa con los de industriales, por ejemplo? Que si sacas un 2 en el primer examen, Ya no hay... posibilidad. palmao. Claro. Hostia. Y eso sí que es verdad que a nosotros igual nos exigen un poco más, porque claro, no tener mínimos. Claro, pero yo prefiero eso, que me exijan un poco más y tener la posibilidad de, si el primero me sale mal, el segundo echarle huevos, y aunque en el otro haya sacado un 0, sacas en el segundo porque te ponen las pilas un 6, un 7 y ya está. Claro. Sacas un 2 y ya, tomas por culo, no tienes Ya. posibilidades. Es que es Ya. justamente eso. Y bueno, ¿cómo se estructura más o menos la carrera? Para que la gente lo entienda. El primer año es, pues eso, repetir segundo de bachiller, pero mates muchísimo más difíciles, integrales mucho más complicadas, das nuevas integrales otra vez, métodos numéricos, bueno, una base matemática súper fuerte para lo que te va a venir luego, Sí, que va a ser peor todavía. claro. Y luego, ¿qué más? Base de física muy fuerte, química también, porque la química es muy importante, sobre todo porque al final toda esa base de química te sirve para asignaturas posteriores. Claro, o sea, todo lo que das en primero, lo que estás haciendo es desarrollar unos cimientos, ¿vale? Para lo que te va a venir luego, porque todas esas mates, toda esa física, toda esa química, la ciencia de materiales también, estudias los materiales, obviamente. Sí. Todo eso, luego también tienes asignaturas como por ejemplo Introducción a la Ingeniería Aeronáutica, que es una optativa que está muy bien. Inglés técnico también, que Hostia. inglés técnico es un coñazo, pero bueno, al final. Ya, pero al final. Y de todas formas, luego como... Es un poco gracioso, pero al final la carrera la acabas dando en inglés, porque hay un montón de conceptos Sí. y hay un montón de temas que solo hay documentación en inglés. Y Claro. el inglés es súper importante para todas las ingenierías en general. O sea, que has mejorado el nivel de inglés. Sí. Claro. El nivel de inglés, yo ya en segundo de carrera, hace un par de años, me conseguí sacar el C1 de inglés porque lo necesitaba. Ah, sí, era obligatorio. O bueno, o era necesario. Era- Necesario. obligatorio, pero- Obligatorio es el B2, creo. Sí. Pero necesario un C1 o un C2 Claro. de inglés porque es que, vamos, si quieres conseguir trabajo fuera y aún sin conseguir trabajo fuera, Sí. si quieres trabajar dentro de España, el nivel de inglés lo tienes que tener muy alto. O sea, ¿tú quieres trabajar aquí o quieres irte fuera a trabajar? No lo sé porque aquí la verdad es que se vive muy bien. En Valencia, Madrid... Valencia ha salido la mejor ciudad para vivir. Aquí se vive muy bien, pero las oportunidades que te ofrecen si te vas fuera son muy grandes. Claro, que también. igual el sector de jets privados en Dubái es tremendamente mayor Es que a- las empresas de jets privados, pues
ese sector que me interesa a mí, por así decirlo, Sí. Normalmente suele tener trabajo fuera de Claro, España. claro. En Estados Unidos, en Sí, Suiza, en Reino Unido, etcétera, etcétera. Pues bien. Pero hay que hacer un balance al final. En cuanto me saque la carrera y vea Sí, lo que tú me ya ofrecen. tú ya lo verás. Ujú. De hecho, tendrás que hacer prácticas. Exactamente. Bueno, prácticas estoy buscando para hacer este verano ya, Sí. en empresas de por aquí. Pero bueno, todo es ir viendo Sí, y poco a ver, poco. y ver cómo va la cosa. Pero bueno, o sea, es eso. Primero, una base. Segundo, es cuando empieza ya un poco más la traca, que tienes asignaturas como ingeniería eléctrica, que pues ya el nombre lo Ya, resume ya. todo, ingeniería electrónica, mecánica, también mecánica de los sólidos, pues estudias un poco pues el movimiento, ¿no?, de todos los sólidos, de los brazos mecánicos, de etcétera, etcétera, el movimiento de un avión, los giros, Sí. toda esa parte mecánica que al principio es tan difícil de comprender, pues todo eso lo estudias en la asignatura. Luego mecánica de fluidos también, que es lo mismo pero con distintos fluidos, como por ejemplo el aire, el agua, Sí. etcétera, etcétera, que es una asignatura que a mí me interesa mucho. Es muy complicada, pero es muy, muy interesante. Y luego mucha más matemática también, en segundo tienes muchísima más matemática. Y en tercero ya es cuando te especializas, ¿vale? En Valencia tenemos 3 ramas de especialización en la carrera, ¿vale? Que son en la rama de motores, que es en la que estoy yo, que estudias pues todo lo que tiene que ver con combustión, tipos de motores, ensayos en sistemas propulsivos, pues todos los aerorreactores, las turbinas de gas, los motores de hélice de avionetas, los motores de pistones, motores de coche también incluso, turbojets, todo eso pues lo estudias. Procesos de combustión, motores cohete también, cómo funciona un motor cohete, qué tipos de combustible hay, los tipos de lubricantes también, el tema de los combustibles y lubricantes es muy importante. Y luego tienes otra rama que es la de aeronaves, que estudias todo lo relacionado con la estructura del avión, cálculo estructural, cálculo de aviones, que en cálculo de aviones te enseñan literalmente cómo diseñar un avión. ¿Qué más? Aerodinámica también, pues estudias el comportamiento del aire cuando pasa por el avión, cómo los aviones vuelan también, que es muy importante para un ingeniero aeroespacial, ¿no? Conocer De hecho, cómo... esa pregunta te la iba a hacer más adelante. ¿Sí? En plan, que explique por qué vuela un avión, ¿sabes? Pues en un momento lo voy a explicar entonces. Por Dios. Y bueno, todo lo relacionado más, aparte de... O sea, quitando un poco los motores, todo lo que se relaciona con pues, la aeronave, estructura, aerodinámica, etcétera, etcétera. Y luego la última rama de todas, que para mí es la más rollo y la que me interesa menos, que aún así tiene mucho potencial, es la de aeronavegación. Tú en aeronavegación estudias todos los sistemas embarcados del avión, sí. todos los sistemas... O sea, como si dijéramos toda la cabina del avión. Toda la cabina, luego también estudias todo lo relacionado con los aeropuertos. Cuando tú te especializas en aeronavegación, puedes llegar a ser controlador aéreo, por poner un ejemplo. Y claro, pues tienes que conocer sistemas de aproximación, los radares, cómo funciona un aeropuerto, todos los sistemas embarcados de la aeronave, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy tocho, Sí. que a mí me llama menos, pero algo que tiene mucho potencial también. Entonces, con respecto a tu pregunta de antes, cómo vuela un avión, pues vosotros, si os fijáis, si veis el ala de un avión de perfil, ¿vale? Si tenéis eso en mente ahora mismo, Sí. el avión consigue volar porque cuando el avión se mueve y gana velocidad, La fricción. y ese ala se inclina, o sea, nosotros lo llamamos flaps. ángulo de ataque. Sí. Consigue un determinado ángulo de ataque, ¿vale? Increíble el nombre, la verdad. Me Sí. parece increíble. Pues lo que pasa es que se genera una diferencia de presión entre la parte de abajo del ala, del perfil del ala, y la parte de arriba del perfil del ala.
¿Qué es lo que Sí. pasa? Que aquí abajo hay más presión, aquí arriba hay menos presión, y como aquí abajo hay más presión, Hace pues que se levante. Claro. hace que se levante. Ojo. ¿Y para qué sirven los flaps? Por ejemplo, pues los flaps sirven para que el ala se levante más rápido, por así Sí, decirlo. porque generan más presión, ¿no? Lo que hacen es conseguir aumentar una cosa que llamamos nosotros que es la sustentación del avión. ¿Vale? La sustentación del avión depende de una especie de una serie de parámetros, como por ejemplo la densidad del aire, la velocidad del avión, la superficie alar también, y luego una cosa que se llama el coeficiente de sustentación, que el coeficiente de sustentación es algo característico de cada ala, ¿vale? Y lo que hacen los flaps es aumentar ese coeficiente de sustentación. Y por eso el avión generará más sustentación y despegará antes. Claro. Se Vale. usa en el despegue y en el aterrizaje Y al contrario. en el aterrizaje lo que se consigue es que el avión vuele, se mantenga en el aire y con la mínima velocidad posible. Ah, vale, vale. ¿Vale? Tú al final, si haces un balance de fuerzas, para que un avión esté equilibrado, o sea, para que no se te vaya a la puta mierda, la sustentación del avión, o sea, la fuerza hacia arriba, tiene que ser igual al peso del avión. Entonces, el avión está ahí bien equilibrado y ni asciende ni desciende. Ya. Entonces, para que ese balance se consiga, pues tú puedes modificar la densidad del aire, por ejemplo, o sea, subiendo o bajando, puedes modificar la velocidad del avión, yendo más rápido o más lento, o puedes modificar el coeficiente de sustentación, que es para lo que sirven los flaps. Entonces, si aumentas ese coeficiente de sustentación, entonces la velocidad tendrá que bajar. Claro. Y por eso podrás volar yendo más despacio. Y es lo que quieres a la hora de aterrizar en un aeropuerto, porque tú quieres ir frenando, pero no irte a la mierda. Claro. Entonces tú lo que haces es vas frenando, despliegas los flaps y así cada vez puedes ir más despacio. Y entonces ahí aterrizas y frenas. Pues nada, yo creo que bastante bien contestada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Es algo que si no tienes, por así decirlo, los conceptos básicos, un poco difícil de entender. Lo he intentado explicar más o menos Sí, no, se ha entendido bien. de la mejor forma posible, pero al final todo esto, por ejemplo, lo he dado en una asignatura que se llama Mecánica de Vuelo, Sí. ¿vale? Que la tengo ahora en cuarto, tengo el examen el lunes que viene. Pues, repasando. Repasando. Y en esa asignatura lo que se da, pues eso, cómo equilibras un avión, o sea, cómo consigues que un avión esté volando sin ascender ni descender. Claro, igual te preguntan la velocidad que tiene que tener el avión para que no... Claro, exactamente. Para igualarla con el peso. Exactamente, me preguntan cosas de esas. Sí. Y luego también estudio el vuelo de ascenso, o sea, Sí. la mecánica o los controles que necesito yo aplicarle al avión para que el avión suba, o para que el avión descienda, o para que el avión gire así, o para que el avión haga un looping, por ejemplo. Es que yo creo que el explicarlo de esta forma, como lo acabas de explicar tú, te hace tener más curiosidad sobre el tema o sea, sobre la teoría. Porque te despierta una curiosidad de, pues me gustaría calcular lo que tú has explicado. Y el problema es que en clase no se explica de esta forma muchas veces como para despertar esa curiosidad en los alumnos. Creo Sí, yo. hay Sobre todo en más el instituto, más... Sí, porque si a ti te lo explican bachiller. de esta forma, te despierta un sentimiento de, hostia, qué guay esto, en plan, me molaría calcular la velocidad a la que tiene que despegar el avión para que se sustente y tal. Pero como no se explica de esta forma, yo creo que pues no tiene tanto interés, ¿sabes? Es más difícil llegar ahí. Hay veces que sí, que no te toca un buen profesor o tienes un profesor que no está tan motivado. Yo, por ejemplo, en la asignatura en la que os estoy comentando ahora, sí que es verdad que tengo un profesor muy bueno y que consigue Qué despertar guay, tío. el interés por la asignatura. Hay veces que las clases se hacen un poco coñazo, pero porque hay veces que es mucha fórmula y al final es pesado, Sí. pero es una asignatura que es muy interesante, sobre todo porque es los básicos de la mecánica de los aviones, ¿no? Claro. Te explica los conceptos básicos y va más allá también, ¿no? Pero es eso, o sea, la ingeniería aeroespacial es una carrera muy interesante
que recomiendo un montón que os informéis más, la gente sobre todo que quiera estudiar esto, se haya planteado estudiar alguna ingeniería, que investiguéis sobre el tema, porque ahora mismo hacen falta muchos ingenieros aeroespaciales, Sí. ingenieros en general, pero sí que es verdad que la carrera es una carrera muy bonita, muy difícil, no es que sea del todo vocacional, porque claro, tú dices, ingeniero aeroespacial, vale, pero si no me llaman tanto los aviones, a mí tampoco me llaman tanto los aviones, y miradme ahora. Sí. No es tan vocacional como por ejemplo magisterio o medicina, pero sí que es verdad que es muy interesante, muy bonita, aprendes un montón de cosas, no solo de los aviones, sino de los fundamentos de la ingeniería en sí, porque aparte de trabajar con aviones, con jets, con vehículos espaciales, puedes trabajar en la industria del automovilismo, puedes trabajar en Fórmula 1, todas las competiciones de automovilismo que te puedas imaginar, puedes trabajar ahí, porque al final eres ingeniero, conoces aerodinámica, sabes un montón, mecánica, temas de motores de coche, motores alternativos, conoces, tema estructural también conoces mucho, o sea, te formas. El nivel de formación que al final consigues dentro de la universidad y también fuera de la universidad, porque es muy importante, aparte de la formación que te da la universidad, el buscarte tú la vida, encontrar programas que te puedan interesar para tú poder aprender por tu cuenta y, por así decirlo, formarte más de cara a la hora de buscar trabajo, porque es verdad que te enseñan muchas cosas en la universidad, pero hay cosas que no da tiempo, entre comillas, ¿cómo se dice? La formación que te dan no es suficiente como para poder aprender a usar ciertas herramientas que luego te piden a la hora de encontrar trabajo, que si no te buscas tú la vida y consigues aprenderlas por tu cuenta, por ejemplo, hay programas que a mí no me han enseñado a usar en la universidad, o me han enseñado a usar muy poco, que estoy yo ahora por mi cuenta intentando aprender, porque luego cuando tú buscas en LinkedIn, por ejemplo, yo uso esa red para encontrar prácticas en empresas, etcétera, etcétera, y ves los requisitos o el nivel de experiencia que te piden, te piden que seas, que tengas un nivel básico al menos, o buen nivel incluso con esos programas. ¿Y en la carrera hacéis algún tipo de práctica de ir yo qué sé, a Manises, a un hangar, a ver un avión? Fuimos el año pasado en una asignatura que tenía yo que se llamaba Diseño de Aeropuertos, fuimos al aeropuerto de Teruel. ¿Ah, sí? Fuimos al aeropuerto de Teruel. Yo he pasado muchas veces por ahí y es enorme. Es impresionante. No lo he visto, tío. Pues es como un... No sé, tienen ahí todos los aviones, como un parking de aviones. Sí, lo has resumido bastante bien. Sí. El aeropuerto de Teruel no tiene, por así decirlo ahora mismo, actividad de pasajeros, sino que se usa más como una especie de parking, un garaje, y un taller de mantenimiento a gran escala, ¿vale? Los aviones van ahí a que se les dé mantenimiento o a esperar a que una aerolínea los compre. Porque los aviones... ¿qué es lo que pasa con los aviones? Tú cuando... los aviones pertenecen, por así decirlo, a una serie de fondos de inversión, ¿vale? Entonces, las aerolíneas alquilan esos aviones, esos fondos de inversión, ¿Sí? y entonces usan los aviones, porque un avión es carísimo, un avión es muy, muy caro. Y claro, las aerolíneas alquilan esos aviones y entonces los usan pues para transporte de pasajeros, transporte de carga, ¿Sabes etcétera, cuánto cuesta comprar un avión? Un Boeing, no sé, un Boeing 747, que es uno de los aviones más grandes que existen, porque es el avión este que tiene 2 plantas. Ah, hostia. ¿Vale? Hostia. Muchos millones, no sé cuántos millones, pero muchos millones. Dejémoslo en muchos millones. Muchos millones. Muchos millones. Y de mantener también muchísimo dinero, porque claro, el tema del mantenimiento es algo muy importante. O sea, el tema del mantenimiento, lo que pasa es que, mira, tienes que mantener que si los motores,
que si los sistemas hidráulicos, que si los sistemas que si las bombas, que si no, bueno, una cantidad de cosas que tienes que estar a veces haciendo revisión cada vez que el avión aterriza, Sí. pum, revisado. Hay que hacer mantenimiento del avión después de cada viaje, ¿no? De O cada hay que vuelo, hacerlo- de algunas cosas sí y de otras cosas no. Va por horas de vuelo. A tantas X horas de vuelo hacemos mantenimiento de esto. Y hay veces que se tienen que revisar algunos componentes del avión nada más aterrizar, se bajan todos los pasajeros y Sí. pum, mantenimiento. ¿Y sabes cuántos litros de combustible caben en el avión? En un avión, O sea, en un avión, digamos, por ejemplo, para que la De gente pasajeros, lo entienda más, normal, ¿no? el típico de Ryanair, no sé si... un 73, vale, el típico de Ryanair, un 737. A ver, un 737, no te sabría decir ahora mismo el orden de magnitud del combustible, pero en miles de kilos. Hostia. Hostia. Sí. O sea, igual 10.000 litros de combustible o... Sí, sí. Buah. O incluso, no estoy muy seguro ahora mismo tampoco, porque sí que es verdad que de esos... Lo tendría que saber, la verdad, pero... No, pero bueno, es normal. pero Hay ahora... miles de aviones. Pero, sea- pero sí, del orden de miles de miles de litros. Joder. Porque al final es que el tema del combustible es algo muy importante, porque claro, no te puedes quedar sin combustible en medio del vuelo. Necesitas calcular el combustible en vuelo. La gasolinera ahí Sí que es verdad que hay veces que se repostan los aviones en medio de un vuelo. Sí, ¿no? Sí, Con un caza, ¿no? Algo Los así. cazas normalmente suelen repostar a mitad de vuelo. Viene un avión carguero o lo que sea con Es la polla. con Sí, un ¿eh? tubo, Sí, se guía el tubo hasta el inyector. Sí, me parece una barbaridad, ¿eh? Y- O sea, la precisión que tienen que tener los Sí, pilotos. sí, porque sí. ya no es algo que tú lo dejas aquí y ya la máquina lo hace solo, sino que lo tiene que hacer el piloto. Hay que tener mucha O sea, precisión, hay que tener cuidado con eso. Sí. Sí, y entonces, claro, el tema del combustible, pues tú tienes que calcular el combustible mientras estás volando sin cambiar la altitud. Luego, el combustible mientras asciendes, porque el combustible en ascenso, claro, ascender cuesta bastante. Claro. Y consumes ¿Cuánta parte del combustible se puede gastar en el ascenso? bastante. ¿Un gran porcentaje? No un gran porcentaje, pero sí una Parte importante. Una parte importante, sobre todo porque también luego depende de las características del avión, ¿no? Hay aviones que tardan más en ascender, otros menos. Claro. Se pueden tardar hasta la altitud de crucero, hay aviones que pueden tardar incluso unos 20 minutos. Hostia. 20 minutos subiendo. ¿Y en crucero ya gasta mucho o...? Más o menos. O sea, obviamente depende O sea, también... como si vas con el coche en autovía y ya está, ¿no? Claro, Sí. es como si vas con el coche al acelerar, gastas más combustible que si ya estás en una velocidad constante en la autovía. Claro. Depende de los controles, porque tienes varios controles, ¿no? para modificar dentro del avión. Tienes la palanca de gases, que es como el acelerador, que normalmente si ponemos si el límite, o sea, motores apagados 0 y motores a tope 1, pues normalmente 0,7, 0,8. Y luego también hay otra cosa que es la palanca de profundidad, que es, si vosotros pensáis ahora mismo en un avión al completo, el ala pequeñita que tiene detrás, Sí. pues tú eso lo tienes que ir modificando conforme vas llegando a tu lugar de destino. Eso, la palanca de profundidad, que es por así decirlo, el ala que tienes detrás horizontal, no el ala vertical, porque eso es el timón, que eso se usa para Sí. girar en parte, pues eso tienes que ir descendiendo. Porque claro, tú al final tienes en tu avión tienes dos elementos que son muy importantes, ¿vale? Que es el centro de gravedad del avión y el punto neutro del avión, que es donde se aplican todas las fuerzas aerodinámicas, ¿vale? Y entonces esos dos puntos tienen que estar a una cierta distancia. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando vas gastando combustible, el centro de gravedad del avión se te va moviendo. Hostia, claro. Y eso lo tienes que tener en cuenta.
Claro, porque estamos hablando de que el tanque del avión es gigante. Claro. Para que quepa todo el Claro, combustible y todo. tienes varios tanques. Tienes tanques en las alas. En las alas tienes tanques. Sí, para que sea lo más distribuido. Repartido. Claro, exactamente. Y claro, todo eso lo tienes que tener en cuenta. Y eso al final lo vas moviendo. Y la palanca de gases es algo que también puedes ir modificando. Porque tú cuando estás volando en crucero puedes adoptar distintas estrategias. Es decir, vale, pues voy a volar de esta forma, o voy a volar de esta forma, o voy a volar de esta forma. Y todo eso se estudia y dependiendo del tipo de avión, dependiendo del tipo de vuelo, pues todo eso se hace un balance y se dice, vale, pues voy a volar así, así y así. Y claro, dependiendo de eso también, pues se gasta más combustible, se gasta menos combustible, pero es algo que obviamente hay que tener en cuenta, vaya. Pues Hostia, muy bien. pues- Buena clase, ¿no? De aeronave. Sí. Bueno, pues dejando aparte un poco lo del tema aviones y tal, teníamos varias preguntas más relacionadas con el mundo del espacio y tal. Y bueno, la primera que teníamos era, se sabe y se prevé que vamos a ir a Marte, va a haber vida en Marte. Entonces, queríamos preguntar si nos suponemos que ya hemos llegado a Marte, la vida de allí será igual que aquí, parecida aquí, o será totalmente distinta, porque claro, es otro planeta, otros recursos, tendremos que construir todo lo que ya tenemos construido aquí. Entonces, la vida allí se puede llegar a vivir como estamos viviendo aquí a muy a largo plazo, o se tiene que vivir de otra forma distinta, o si se puede realmente llegar a vivir allí. A ver, es un tema complicado porque al final Marte es un planeta que no tiene atmósfera, ¿vale? Y al no tener atmósfera, pues no podemos respirar sin sistemas asistidos. Y tampoco tiene campo magnético. Y claro, como no tiene campo magnético, no tiene atmósfera y es complicado. Entonces, ahora mismo la opción más viable, según tengo entendido yo, es vivir en ambientes aislados, tipo en cápsulas, en refugios, cúpulas, etcétera. Y hasta ahora esa es la opción más viable, ¿Y según tú crees tengo que entendido en un futuro se podrá crear una atmósfera superficial para poder llegar a vivir sin esos sistemas yo. Tendríamos que Eso sería- evolucionar tecnológicamente de forma muy grande, porque claro, crear un campo magnético alrededor de Marte es algo que ahora mismo es inviable. No, ya. ¿Tú crees, una pregunta, ¿tú crees que sería más viable encontrar otro planeta habitable y llegar ahí y, pues, yo qué sé, tener una colonia o lo que sea? O crear una atmósfera en Marte, un campo magnético, ¿qué crees que sería más fácil? Pues no estoy nada seguro, porque claro, con los sistemas de propulsión que tenemos hoy en día, que son los motores cohete, y luego también sistemas de propulsión solar, etcétera, pero en eso no estoy tan metido. No podemos ir tan rápido, no podemos ir rápido. O sea, para lo que son las distancias, Es que no... para lo que son trabajando con las distancias que estamos trabajando, vamos muy lento. Y claro, yo creo que ahora mismo sería más útil conseguir, pues eso, toda la experiencia que conlleva el tener que ir a la Luna, porque primero obviamente vamos a ir a la Luna, vamos a establecer por así decirlo, Una base. un waypoint, sí, exactamente, una base en la Luna para luego poder ir directamente a Marte, porque claro, tener una base en la Luna es algo que es muy bueno, porque Claro, al fin... es como una gasolinera. Aparte de ser una gasolinera, despegar en la Luna para llegar a Marte te cuesta 1000 veces menos que despegar en la Tierra, porque al final la Luna es un planeta más pequeño, hay menos gravedad, no hay resistencia, no tiene atmósfera la Luna tampoco, y entonces la resistencia al aire no existe, vaya. Claro. Y por eso es muchísimo más barato despegar desde la Luna que despegar desde la propia Tierra. Y podría ser un punto de contacto a la hora de ir a Marte muy bueno. Sí, sería como
ir a Empalme, ¿no? Exactamente, es como si te vas, como si te vas a Empalme y dices, vale, pues aquí es desde Empalme es mucho más fácil ir. Yo voy a campanar de puta madre. Exactamente. Y claro, yo creo que el establecer una base en Marte nos podría ayudar mucho a la hora, sobre todo, de probar todo el desarrollo tecnológico que vayamos consiguiendo, pues en Marte. Y luego ya se verá. ¿Y tú crees que ya se ha pensado irse a otro planeta porque este ya está condenado, todo lo que hemos hecho es irreparable? ¿O simplemente por ir a otro planeta que se pueda crear vida allí y tal? Es complicado porque al final lo que dice Elon Musk y lo que estamos viendo ahora mismo todo el mundo es que pues nos estamos cargando el planeta, ¿no? Y es bastante urgente que consigamos, por así decirlo, establecer una colonia en otro planeta. Y sobre todo minimizando los costes. Es súper importante porque al final tú puedes, pues vale, me voy a Marte, me voy a una colonia, lo que tú quieras, pero si luego llevar a gente hasta ahí te va a costar millones y millones de euros, es que no vale la pena. Lo más importante de todo es reducir costes. Y una vez consigamos eso, pues entonces es que lo más lógico al final es, si no podemos cuidar esto que tenemos, que ya lo hemos demostrado más de una vez que no podemos cuidarlo, porque el interés económico es muchísimo más alto que luego pues la vida de las personas, pues lo más lógico obviamente es irse a otro planeta. Vale. Pues yo creo que estamos hablando también de un recurso que no es ya ni como el dinero, que es el tiempo. Que, por ejemplo, ayer vi una imagen igual la podemos poner, ¿no? Por aquí. Sí. Vi una imagen que era la cuarta parte del universo observable. Y que nosotros éramos... Ah, sí, la vi yo también. ¿Tú lo viste? Que era un píxel, tío. Éramos un píxel, pero eso era la Vía Láctea, nuestra galaxia. Nos comparaban la Tierra con los demás planetas del Sistema Solar. Sí, no, al Sistema final... Solar, luego la Vía Láctea comparada con las otras galaxias. Claro. Al final somos diminutos y es que es tan grande el universo que... Por eso también yo creo que es más que seguro que hay vida en otros planetas, porque si nosotros, seguro, ¿no? La mierdecilla que somos... Y yo creo que ni Y todas las concebimos... galaxias que hay, todo lo... Sí. O sea, yo creo que al final ni concebimos la forma de vida que puede haber en otro planeta, que igual es un organismo unicelular de mierda, ¿sabes? O igual es, yo que sé, un monstruo gigante. Ya. Pero no es como un alienígena de una película, No, claro, ¿sabes? no. En plan que igual puede haber también. vida de muchas formas. ¿Y eso qué? Que igual también, igual hay otro en un planeta Claro, que sí igual que son así. Es curioso, es muy curioso. Yo cuando veía tantos vídeos de Javier Sánchez, que lo sigo viendo obviamente, Sí. pero cuando empecé más a interesarme por todo el tema del espacio, la física, etcétera, también me lo preguntaba, decía, bueno, ¿y ahí fuera qué hay ahí fuera? Quiero saber lo que hay ahí fuera. Y para saber lo que hay ahí fuera, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos más desarrollo tecnológico, necesitamos ir más rápido. Pero ¿tú crees que hay un límite de velocidad? La velocidad de la luz. Claro. La velocidad de la luz. Es que no podemos ir más... No se puede ir más rápido que la velocidad Claro. de la luz. Y ir cercano a la velocidad de la luz, un 90%, es carísimo. Claro. Pero es posible. O sea, carísimo a nivel no de dinero, sino de energía. Claro. Pero es posible. O sea, a no ser que al encontráramos 90%. una fuente de energía que fuera la hostia, que no esté descubierta ahora y que en esta pelota pueda caber la energía posible para llegar a esa velocidad, sería Exactamente. inviable, ¿no? Es muy complicado. Ya solo, por ejemplo, no sé si vosotros, no sé si lo conocéis o no, pero el Concorde, ¿vale? Era un... Sí, el avión francés. El avión supersónico, fue un avión supersónico que Estaba operativo hasta 2011, ¿no? O algo así, o 2000... 2000 y poco, 2000 y poco, sí. Suena. Tuvo un accidente a principios de los 2000, si no recuerdo mal. El Concorde fue el primer avión supersónico de pasajeros que se llegó a construir. ¿Y qué es lo que pasa con los aviones supersónicos? Volar por encima de la velocidad del sonido es muy caro. Muy caro porque
chupas mucho combustible. Era Londres-Nueva York en 3 horas o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque tú para los caza, ¿vale? Pongamos un ejemplo así simple. Los caza para volar en supersónico necesitan hacer una cosa que se llama postcombustión, ¿vale? La postcombustión es quemas el combustible y luego vuelves a hacer otro proceso de combustión que le metes aún más potencia al avión, ¿vale? Y con eso ya consigues volar en supersónico. ¿Qué es lo que pasa con la postcombustión? Pues que eso consume una cantidad de combustible impresionante, impresionante. Y claro, el combustible es muy caro. Otro de los problemas que tiene el Concorde, o que tenía el Concorde y que suelen tener los aviones supersónicos, no sé si habéis estado alguna vez en una especie de, pues eso, de performance aérea de cazas, pero hacen mucho ruido. Sí. Pero muchísimo ruido. Nada en comparación con lo que es un avión comercial. No sé si habéis pasado por Avenida del Cid o por Tres Forques, que es, que suelen pasar los aviones porque la aproximación se suele hacer por ahí para el aeropuerto de Manises. Sí. Hacen ruido, vale. Cada vez se minimiza más el ruido porque se consigue optimizar un caza no tiene pero lo de un caza es mucho ruido. Yo me acuerdo de estar en mi pueblo y iba por la montaña y está en Teruel. Y creo que hay una base cerca o alguna base aérea y de repente pasó un caza, pero no te exagero, igual a 50 metros y parecía, yo qué sé, es que no, es un sonido que tú lo escuchas y ni asimilas lo que puede ser, ¿sabes? En plan, y nos quedamos rayadísimos hacia los árboles, ¡pah! Y dices, hostia. Y claro, todo eso al final, el volar en supersónico también después de la onda de choque, esa onda de choque puede romper hasta cristales. Hostia. O sea, te puedes cargar cosas si vuelas en supersónico cerca de lo que es la población. Y claro, un aeropuerto, lo quieras o no, está cerca de la población, cerca de las ciudades, etcétera, etcétera. Mira el aeropuerto de Manises, el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barcelona. Y todo al final es que es peligroso. El piloto no lo escucha porque va más rápido que el sonido, ¿no? Entonces, el sonido es como que se le queda atrás, por así decirlo. Sí. O sea, me parece increíble eso. Sí. Me parece increíble y me parece increíble también imaginar superar la velocidad del sonido, en plan, o ir a la misma velocidad que la luz, que el sonido, que la velocidad de la luz. Ir a la par de la luz, en plan, solo imaginármelo, me parece la hostia, ¿eh? Sería como un túnel ahí. Es complicado, yo eso tampoco lo acabo de... Ya, es que imaginarse algo así está fuera de nuestra capacidad. Es complicado, la verdad, y con el tema de la velocidad del sonido igual. Pero ya os digo, es que es muy caro. Ahora una empresa estadounidense está empezando a desarrollar otro avión supersónico. Sí. Y según he leído, el billete de ese avión más o menos te puede costar, o te costará porque aún no lo han acabado de desarrollar, lo mismo que un business en un avión comercial. O sea, 1.000 pavos o algo así. O más. Mucho más. Sí. Mucho más. Más 5.000 o así. Un clase business es mucha pasta. Hostia. 1.000 pavos es lo que te suele costar un avión de Madrid a Miami, Madrid a Miami. Claro. Nada, clase business es muchísimo dinero. Sí. Pero claro, no sé cuánto costaban los billetes del Concorde cuando estaba Tío, pues yo operativo. lo vi y por eso te he dicho que creo que valían 800 o algo así, o sea, me parece muy poco. Y también ha cambiado un poco por el tema de la inflación y tal, pero bueno, no sé si en su día valdría más. Lo que he podido leer por el nuevo avión supersónico que están desarrollando, un clase business más o menos te podría costar. Obviamente lo han optimizado, la geometría la han optimizado para que no haga tanto ruido, porque al final todo el tema del ruido tiene que ver sobre todo por interacción fluido-estructura, ondas de choque, y si al final consigues optimizar la geometría para que el ir tan rápido no cause tanto ruido, porque al final el ruido son ondas, y si tú esas ondas las consigues atenuar, pues entonces ya no tienes tanto ruido. Claro. Y bueno, sobre lo que estábamos hablando antes de tema colonización en Marte, etcétera, etcétera,
es algo que yo, ya os digo, el ir a Marte es lo más viable que veo ahora mismo. Porque luego también con... Más que intentar hacer algo aquí y tal, más viable irse... Hacer algo aquí, ahora mismo, para mí, lo único que podemos hacer es damage limitation, o sea, ya nos lo estamos cargando tela, Claro. pues nos lo vamos a cargar, pero lo menos posible, Ya. ¿sabes? Sí. Porque solucionarlo... Aguantar. Es ¿no? que es aguantar, o sea, la cosa es aguantar todo lo que se pueda hasta que Holanda se hunda. Pero es que es eso, ahora por ejemplo en California, no sé si lo visteis el otro día, pero en California ahora mismo están 35 millones de personas en riesgo de inundación. O sea, Sí, el 60%, 70% de toda la población española, pues en California, todo Hostia. riesgo de inundación. ¿Y cómo estaban hace, no sé, un mes o hace unas semanas? En plena sequía, en California. En plena sequía. Y ahora están, vamos, que les sobra el agua. Pues todo Y eso. ahora, bro, estamos a 20 grados, tío. Estamos Y en no, invierno, y en diciembre, enero. Valencia ahora mismo esa temperatura no es normal. Ya, ¿y Estábamos qué? en diciembre, ahora estamos en enero y estamos a 25 grados, a 30 grados estuvimos el otro día. Ya. Y a mí que O sea- me mola esquiar, este año no han abierto las pistas de Jabalambre y Valdelinares, que están aquí cerca, no han abierto ni una. tío. No, es O que... sea, y no tiene pinta de que vayan a abrir, porque a este paso, Hostia. pues sí, tío. ¿Sabrías decir una aproximación de cuánto le queda a la Tierra? A la Tierra, no estoy nada seguro, pero yo creo que de 200 años no creo que... A este paso... Hostia, 200, o sea, 200 años. Hasta luego. Hostia, yo me imaginaba algo, aunque sea 1000. ¿Sí? Mil A ver, años, es es que que, al ritmo que está aumentando la temperatura, al ritmo que nos estamos cargando la tierra fértil, etcétera, etcétera, O sea, los hijos de nuestros hijos igual ya casi ven la destrucción de la Tierra. Lo que estábamos hablando, que molaría ver... Hostia, pero nosotros hemos nacido al límite, tú. es que yo lo llevo pensando un montón de tiempo, nosotros hemos nacido prácticamente al límite de empezar a ver ya, obviamente la generación de nuestros padres ya lo empezó a ver, pero nosotros... Constantemente. Pero constantemente, y encima con toda la que se está liando ahora en Ucrania, todo el tema de los talibanes, o sea, hay un montón de conflictos a nivel mundial que tampoco están ayudando nada a que esto se solucione. Es politiqueo puro y duro que bueno, que al final repercute en toda la población, lo queramos o no. Ahora ha salido una noticia hace muy poco, que se ha conseguido lo de la fusión nuclear, lo Sí. de crear energía. O sea, han conseguido crear energía que proporciona más energía de la que gasta. Por lo tanto, ¿Ah, sí? sí, por lo tanto puede ser una forma de generar energía limpia. Lo que pasa es que se va a muy largo plazo también, ¿no? Exactamente, es que aún hace falta, por lo que he podido ver yo también, porque de esto me he informado relativamente poco, pero por lo que he podido ver yo, aún hace falta un montón de investigación. Sí, yo también leí que aún queda mucha investigación por delante. Muchísima investigación, y para que luego eso se pueda aplicar a cualquier campo, véase motores de fusión nuclear o fusión nuclear para poder generar electricidad, etcétera, etcétera. Hace falta un montón de investigación todavía, pero vamos por el buen camino. Pues Sí. sí. Por lo menos yo espero que la ciencia vaya más rápido que la destrucción. Que la destrucción de la Tierra. Y sí. se pueda... A ver, lo de la fusión nuclear es un buen paso, la verdad, porque es una forma de generar energía limpia en gran cantidad, entonces Sí, sí, sí. puede ser un gran paso para atrasar la destrucción de la Tierra, ¿sabes? ¿Y qué tenías más por ahí? Teníamos cositas apuntadas. A ver. Queríamos preguntar... Sí, porque de todo lo demás hemos hablado ya. Sí, hemos hablado de mucho. Queríamos preguntar qué se necesita para lanzar un cohete al espacio. ¿Qué es lo que se necesita, lo que hay que hacer? Una vez está allí, ¿qué es lo que hay que hacer para mantenerlo allí o llegar al destino que quieras? Esa es la única pregunta que nos quedaba. Pues yo os lo puedo explicar relativamente bien. Eso, intenta explicarlo para alguien que no tiene ni idea ni nada de ingeniería ni nada, para que
pueda entender al menos lo mínimo posible, pero que pueda entenderlo. Pues lanzar un cohete, entre comillas, es relativamente fácil. Porque lo único que necesitas es un vehículo un vehículo con la forma que te permita tener la menor resistencia al aire posible. Por ejemplo, un vehículo en forma de bala, que suelen ser los cohetes, misiles, etcétera, etcétera. Y luego un motor cohete. Y un motor cohete es, pues, un motor en el que tú quemas combustible y eso tira para arriba. Y cuando el cohete tiene varias fases, ¿no? El despegue. Quiero decir, tienen no sé cómo se dirá, pero el propelente. El propelente, sí. Que se separa de... Ah, vale, sí. Supongo que serán varios tipos de lanzaderas o de cohetes. Es que hay muchos tipos de cohetes, claro. ¿Vale? Hay cohetes que solo... O sea, depende también de dónde quieras lanzar el cohete, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy en un equipo de cohetería amateur dentro de la universidad, se llama Faraday Rocketry UPV. Tenemos aproximadamente... ¡Joder, tío! Hacemos cohetes, ¿vale? Sí. Pero no los lanzamos al espacio. Claro. El último cohete que hicimos, que fue en octubre del año pasado, fuimos a competir a Portugal. Hostia. Y lo lanzamos a unos 3 kilómetros de altitud. Hostia, ¿vale? Pues 3 kilómetros está muy bien. Y era un cohete que no se separaba y que lo único que hacías era encenderlo, eso tiraba para arriba y ya está. Bueno, luego tienes que recuperar el cohete, tienes que lanzar el paracaídas, sí. ¿El paracaídas se activaba solo? ¿O le teníais que dar vosotros? No, teníamos una serie de sensores arriba dentro del cohete. Teníamos un complejo electrónico bastante importante para controlar lo que es la eyección del paracaídas, etcétera, etcétera. Medíamos altitud también, medíamos aceleración y con todo eso pues intentamos eyectar el paracaídas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cohete? Nuestro cohete era un cohete que tenía un motor de combustible sólido, ¿vale? Sí. El combustible sólido es una pastilla, ¿vale? Ah, pues. Es una pastilla que en nuestro caso tiene una forma cilíndrica, ¿vale? Porque al final el cohete, al ser una bala, tú para meter en la pastilla... ¿Cómo era de grande, más o menos? El cohete, unos 2 metros. Hostia. Era algo importante, sí. ¿Y de ancho? ¿Qué? ¿De ancho cuánto? De ancho, muy, muy fino, la verdad. Algo así, sí. Más o menos. Algo así, para que lo vea el mundo. Sí, algo así. Y claro, tú esa pastilla, ¿qué pasa con el combustible sólido? Que tú el combustible sólido lo enciendes y no tienes forma de apagar eso. Ese es el problema era el problema de nuestro cohete. O sea, que una vez lo encendías... No se apaga. Exacto. No se apaga. Tú imagínate que lo están llevando en el coche y sin querer se le sale la trayectoria y hace contra una casa y de... Es que eso es lo divertido. ¿Qué es lo que pasa con el combustible líquido? Que tú el combustible líquido, como lo vas inyectas el combustible, lo mezclas con el oxidante y lo quemas. Sí. Y tú puedes controlar cuánto inyectas. O sea, puedes controlar el empuje del cohete. Si ahora quiero más empuje, pues más. Si quiero menos empuje, pues menos. Y el combustible sólido, pues no. Para arriba y ya está. Sí. Y entonces, claro, si tú quieres trabajar con combustible sólido, pues antes tienes que hacer una serie... tienes que decir, vale, pues qué combustible necesito para llegar a esta altura. Claro. Etcétera, etcétera. Entonces, así es como funciona un cohete. Tú un cohete... puedes lanzarlo con combustible sólido, una fase, lo enciendes y lo dejas para arriba. Y luego, obviamente, pues si quieres recuperarlo o si quieres lanzarlo a la atmósfera, o sea, si quieres que orbite, o sea, si quieres lanzar el cohete para que despliegue un satélite y que luego se ponga a orbitar, pues obviamente necesitas varios controles, puedes necesitar más de una fase, porque nosotros, por ejemplo, el cohete que estamos desarrollando ahora es un cohete de 2 fases. Es un cohete que tiene un booster, ¿vale? Que es la fase de abajo, la fase principal, que tú la enciendes
eso tira para arriba y a X altura, cuando se termine ¿Pasa de el combustible combustible, sólido a líquido? puedes usar varios sistemas dentro del mismo cohete. Pero, por ejemplo, pongamos que las dos fases son de combustible sólido. Pues tú, la primera fase la enciendes, se te termina el combustible, eso lo separas, ¿vale? Que puedes separarlo, por ejemplo, con una carga de pólvora o con algo parecido. Entonces, separas esa fase se va para abajo, puedes recuperarla con un paracaídas, etcétera, etcétera, y luego en la siguiente fase se enciende, y entonces eso sigue subiendo para arriba. Hostia. Y- ¿Y qué pasó con vuestro cohete? Lo perdimos. No, pero lo perdimos porque, o sea, llegó a la altura más o menos que queríamos, ¿vale? Sí. Pero el problema es que nosotros usamos un simulador de vuelo para prever más o menos a qué altura llegaría. Las condiciones no eran muy favorables tampoco. Sí. Ese simulador de vuelo era fiable, pero no fiable al 100%. Claro. Y entonces el simulador de vuelo predijo una altura unos 300 metros menor a la altura que al final consiguió llegar el cohete. Hostia. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que nosotros a la hora de decir, vale, pues a esta altura me inyectas el paracaídas, porque el tema de la o sea, cálculo inercial, aceleración, velocidad, etcétera, etcétera, no teníamos unos sensores súper fiables y nos rentaba más fiarnos de lo que decía el simulador. Sí. Entonces el simulador nos dijo, eyecta a 3000 Hostia. y 5 metros, 3000 y Y lo 8. eyectó y el paracaídas se fue a tomar por culo. ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que a los 3008 metros el cohete iba rápido aún. Y eyectó el paracaídas. Se intentó eyectar el paracaídas, pero el paracaídas no salió. Claro. Claro. Y cayó el En cohete. picado, pero en picado, que eso provocó un mini incendio y todo. Sí. O sea, ¿lo visteis caer y todo? ¿Y tal, o qué? Lo que es verlo caer, yo no lo vi caer, pero porque no se veía muy bien, era blanco el cohete también. ¿Estáis en alguna zona...? Sí, estábamos en Portugal, ¿vale? Sí. La competición fue en Portugal y los lanzamientos se efectuaban en una base militar. Vale, o sea que no... Bueno, o sea, Estábamos- ahí ya no podía caer. Estábamos en un ambiente controlado, entre comillas. Vale. Estábamos en una base... Claro, no puedes probar eso aquí en la Aquí en plaza. la No. plaza del pueblo, No, ¿sabes? sobre todo porque te puede venir el CNI o quien cojones sea a decirte algo, porque no. Les pasa un avión o algo y... Ya ves. Claro, no, o sea, eso al final, cuando lanzamos los cohetes, pues el espacio tenía que estar cerrado, el espacio aéreo a esas alturas, más o O menos. sea que cayó y explotó y ya está. Bueno, cayó, no es que explotase, porque claro, el cohete está hecho Se de... rompió. Se rompió, exactamente, se O rompió. sea, cuando hacen cohetes para enviar, para ir a la Si luna, hubiera por sido ejemplo, lo que combustible. sea, Bueno. que se separan obligatoriamente tiene que llevar un paracaídas para caer. O, por ejemplo, los de SpaceX, Están ahora volviendo Claro. a plataformas. lo que hacen es... ¿Tú lo has visto? No lo he visto. Lo que hacen es Otros. lo que es el booster se despliega del main, por así decirlo, y entonces lo que hace es aterrizar otra vez. Aterrizar otra vez, y justo antes de aterrizar los motores se vuelven a encender Y hace... y eso Cae ahí de fácil. y cae muy Sí, muy y bien Y controlado. habían un montón que... Claro, no pues, pueden separarse. ¡A tomar por culo! explotaban, Pero se porque quedaba y luego caía y... eso es porque los ingenieros todavía tenían que pues Qué raro que hace un aire que flipas. los ingenieros todavía tenían que, pues eso, afianzar un poco más pues los sistemas de control, Claro. los algoritmos, etcétera, etcétera. Y una vez se consiguió corregir todo eso, pues entonces los boosters de SpaceX pues podían aterrizar correctamente. Qué guay, bro. Qué guapo. Y claro, nosotros lo que nos pasó fue eso, que el paracaídas no se eyectó y eso cayó en picado, vamos. Cayó en picado. ¿Quién ganó la competición? Unos italianos. ¿A cuánto llegaron? Eh, ¿Y a vosotros os dieron algo o como...? quedamos, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que en primer lugar el cohete se estrelló porque subestimamos, entre comillas, las capacidades aerodinámicas del Que cohete. vuestro cohete era mejor de lo que pensaba. De lo que pensábamos. Así que por una parte eso, bien, el vuelo fue muy vertical, ahora luego os enseñaré un vídeo si queréis ponerlo Sí. también sin problema.
El vuelo fue muy vertical, estuvo muy bien y quedamos a mitad tabla, más o menos. Qué guay. O sea, porque hubo gente que el cohete ni siquiera les despegó. Porque era una competición entre universidades, era una competición que organizaba la Agencia Espacial Sí, eran portuguesa. Amateurs. Sí, exactamente. Era, bueno, amateurs entre comillas, pero sí, amateurs. La organizaba la Agencia Espacial Portuguesa y estaba patrocinada por el Ejército de Portugal. O sea, era algo importante. Y quedamos a mitad ¿Y tabla. Portugal cómo quedó? Los de Portugal. Los de Portugal, no estoy seguro. ¿Y os estaban en Pero algún no- premio o algo? Creo que no sé si nos daban alguna compensación económica, no estoy muy seguro, pero vamos, 100%. Y los que quedaron primero, ¿te sabes más o menos a qué altura les llegó el cohete? Había dos categorías, de 3 kilómetros y de 9. Lo importante era clavar la altura lo máximo posible, pero luego había otras cosas que también sumaban. Vale, no era a ver quién llega más lejos. No. Vale. Había, porque antes de lanzar el cohete tuvimos que pasar una serie de tests muy, muy estrictos, Sí. Y todos esos tests suman Para que también. no vaya un colgado Exactamente. y le haga el Es- cohete a Lisboa. Es que exactamente. Y por eso todos esos test sumaban. Y el diseño, los informes que entregamos. Claro. Por eso al final, aun habiendo reventado el cohete, quedamos a mitad tabla. Sí, O sea, sí, quedamos mejor que otros equipos incluso. Qué guay. Hostia, pues. Y bueno, y eso, en eso consistió la competición. Buah, de locos. Y bro, yo tengo ahora un láser que es, bueno, que considero que es normal, potente y tal. Sí. Si apuntas a un avión con un láser, ¿cuál es la sanción que te pueden... O sea... Sanción, a ver, si te pillan... que No lo voy a hacer, ¿eh? es si te pillan que es complicado, depende, porque si apuntas a un avión, no sé a cuánta distancia podrá llegar ese láser, pero si apuntas a un avión que está en crucero, que normalmente Sí. suele estar en 10.000, 11.000 metros, pues, quiero decir, si Tampoco pasa apuntas al cristal y ciegas, Sí, tampoco- ciegas momentáneamente al piloto estando en crucero, no pasa nada, pero porque al final en crucero lo que está haciendo el piloto es comer o disfrutar del paisaje. Sí, está en piloto automático. Porque está todo en piloto automático y no pasa nada. Pero está en despegue. Pero, si por alguna de estas estás cerca del aeropuerto de Manises, está un avión aterrizando, hay viento cruzado de la hostia, es un 737, un 737 de Ryanair, que eso es imposible de aterrizar bien. Hay un viento cruzado del cojón y deslumbras al piloto y hay un accidente o lo que sea, pues Igual un poco de cárcel. pues si Me te lo imagino, pillan, me lo imagino. pues si te pillan, muy bueno no va a ser. Mejor apunto a la ventana de... Porque vosotros, bueno, supongo que habréis viajado en avión más de una vez. Yo no. Ryanair, Nunca viajaré. ¿Nunca has viajado en un avión? ¿Qué dices? Hostia. ¿alguna vez? Joder. Pues me quedo contigo entonces. Vete, tío. ¿Alguna vez te has subido a un Ryanair de estos para ir a Italia, a Roma, etcétera, etcétera? Varias veces. ¿Cómo ves tú el tema de los aterrizajes? Pues, Duros. sinceramente, Me he dormido como todos. bueno, la familia de mi madre es de Canarias y yo, pues, bueno, de La Palma y yo nací en Tenerife. Y entonces, no sé si conoces el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, pues es un aeropuerto que estaba diseñado en una zona, pero cuando lo fueran a construir, esto es como una especie de leyenda, pero bueno, cuando lo fueran a construir se ve que en el sitio que peor se podía construir, que dijeron, en este sitio no, pues lo construyeron ahí. Y entonces hubo, creo que el accidente más tocho de aviación ha sido en ese aeropuerto. Hostia. Entonces estoy acostumbrado a que igual los aterrizajes no sean... No sean súper Claro, buenos. pero bueno, los de Ryanair, pues bueno. No he tenido malas experiencias como muy tochas, pero muy suaves no son. No son demasiado suaves, pero sobre todo porque es que los 737 son complicados de aterrizar. Sí. Son complicados. Sí, la verdad es que siempre que he aterrizado con Ryanair ha sido en plan movido. Son complicados porque Sí. los sistemas no son súper nuevos y sobre todo si hay viento cruzado, también el tema del viento cruzado es una mierda porque al final hay aviones que aterrizan, o sea, que han intentado aterrizar con el avión así, estando en la Sí, pista así, intentas aterrizar así, te mueves, ¡pam! Es complicado. Ya. Algunos aterrizajes son complicados, pero hay pilotos que sí que aterrizan bien.
Ya. Es pues la otra parte del dilema, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de no apuntes nunca a un avión. Básicamente, en resumen... Creo que me queda claro. Madre mía. No lo hagas porque no es muy bueno. Pues bien, pues nada, yo creo que hemos hablado un poquito de Sí, todo. llevamos 1 hora y cuarto, digamos. Bien, puede ser la entrevista más larga del podcast. Creo que sí. Os he soltado un rollo largo, Que ¿eh? va, a mí creo me que gusta por- un montón, sí, tío. pero creo O sea, que- de hecho, cuando tengamos la cámara que ya sin interrupciones ni nada, seguramente pues te volvamos a invitar. Y porque yo creo Ya hablaremos que con tenemos 1000 cosas pendientes. Y Yo he encantado de volver otra vez. pues, Sí, pues cuando tengamos la Nosotros cámara también. buena te invitaremos otra vez. Exacto. Y hablamos de más cosas. Y nada, bro, ¿tienes alguna pregunta para nosotros o algo? Pregunta. La curiosidad que tengo es ¿por qué decidisteis empezar esta serie de podcasts? Pues un día se lo dije yo a Rafa de empezar un podcast porque, no sé, a veces Los cuando dos quedábamos... escuchamos podcast. Sí, los dos escuchamos... Yo de hecho lo único que hago ahora es escuchar podcast. Sí. Y le dije a Rafa, tío, porque a veces cuando quedábamos normal a comer, a cenar o lo que sea, hablábamos de temas interesantes y dije, tío, podríamos hacer un podcast así un poco... Pero así le, un poco- le dijimos en plan de un poco coña. de coña, ¿sabes? Y luego al mes o algo así, dijimos, tío, Dijimos, vamos a decir una fecha y grabamos el primero porque es lo típico que se dice y no se hace. Claro. Entonces pusimos el primero y hicimos el primero Nada, y ya bro, está, tío. Nos con la pillamos grabadora del micro. móvil. Con pam. sí, con la grabadora Y ya del está. móvil y ya está. Y luego ya nos pillamos los micros, la cámara, la GoPro la tenía ya Rafa y tal. Y eso. Y como nos gusta hablar y que venga gente de todo tipo, de diferentes sectores. Por ejemplo, el otro día vino su amigo de más tema fitness y tal, luego tú de ingeniería, de aviones y tal. Entonces, como nos gusta la variedad, hablar y tal, pues decidimos hacerlo, invitar a la Y gente nada, y hablar y ya Te está. satisfecho, bro. Muy bien. Pensar y fer. Sí, sí, Pensar sí. y ver. ¿Has escuchado alguna? No. Joder, Me lo ha dicho antes, Es que no, el problema es que A ver, vi estás en vi el examen. primero y dije, vale, no tengo tiempo ahora, pero lo escucho. Claro. Y son cosas que vas alargando y dices... No, bro, Pero es, también estás en es exámenes. cuando, todo. cuando acabes, cuando, yo qué sé, estés el de haciendo la cena. Fran, por ejemplo, me apetece verlo. Sí. Y no sé qué más podcasts habéis grabado, pero... Pues la Este es dejé el- bastante. este es el- sexto. ¿Quinto o sexto? Sexto. Sexto, ¿no? Sí. Este es el sexto. Sexo. Y eso, ya hemos traído novedades al podcast, hemos decorado un poquito las tacitas, Chicos, la botella. Cuidado, que tenemos ya. Es que antes era. Bueno, antes. Cuando has venido tú. Porque lo hemos puesto antes. Y nada, bro, tenemos Hemos que- puesto el calendario de Minecraft donde apuntaremos los invitados que vienen. Sí. Hemos puesto un poquito de figuritas, no sé qué. Unos funcos. unos Poca Funkos. broma, La velita. está guapísimo el puto calendario. El calendario es chaval. increíble, ¿eh? Me flipa, Y nada, pues eso, hemos traído un poquito más de decoración, traeremos más cositas para el fondo y eso. Sí. Y ya está, por este podcast yo lo veo Muy, muy bien. listo. Y nada. Si Javi, quieres, un si puto quieres aplauso. decir Encantado, algo ¿eh? al público, Javi. ¿Qué? ¿Quieres si decir quieres algo? decir algo al público. Bueno, Animarles a- informaos sobre mi carrera, es muy guay, muy bonita y nada, os esperamos para el siguiente podcast. ¡Sí! Vamos. Venga, hasta luego. Nos vemos.